Queridos hermanos, agradecemos mucho al Señor la oportunidad de compartir nuestro curso de bibliología. Estamos en la hora 9. El tema es el canon. Y bueno, vamos a buscar en nuestro material. Tenemos ahí la base de este tema que es importante respecto a la bibliología. En la introducción tenemos ahí un párrafo que dice significado de la palabra canon. El término se traduce de caña. En hebreo es gané y en griego canón. Su contexto es que la caña se utilizó para medir y llegó a tener el significado de norma. Aplicada a las Sagradas Escrituras, es la lista oficialmente aceptada de libros inspirados. Entonces, cuando nosotros oímos el término canon, realmente estamos hablando de los libros que se reconocieron como inspirados. Para nosotros ya con la Biblia impresa, con versiones, con traducciones, no tiene complicación. Nosotros entendemos la palabra de Dios y vemos la inspiración desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el proceso de escritura de la palabra de Dios llevó a que no hubiera una lista del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Originalmente hubo ciertas situaciones que se presentaron históricas y, litúrgicas y de la iglesia para poder dar lugar a esta realidad que es para nosotros el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, iniciamos solamente con la alusión a que nuestra palabra en español viene del hebreo gané, que es exactamente caña, y en griego canón. Posiblemente en griego es parecido el término en español, pero esto viene de que la medida que se usaba para cualquier venta de algún predio, de algún lugar, que la medida que se usaba, recordamos, antes de que tuviéramos los sistemas de medición contemporáneos, pues hubo varias situaciones muy domésticas y originalmente se usaban las cañas. Una caña literalmente medía como 1,80 m, más o menos. Entonces se llegó a usar cuántas cañas medía cierto local o cierta propiedad, y de ahí que, posteriormente la palabra canon en español nuestro llegó a tener el significado de norma. O sea, un canon es la norma aplicada a los libros para reconocer en ellos que son inspirados. Entonces aquí la definición es que aplicada a las Sagradas Escrituras es la lista oficialmente aceptada de libros inspirados. Entonces, el canon siempre nos va a referir a una lista. La lista para nosotros de 66 libros que tenemos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Tenemos un inciso B aquí que dice principios usados para incluir un libro en el canon. Número 1, autoridad. Debían incluir expresiones como así dice el Señor. Número 2, profecía. Escrito por un reconocido hombre de Dios. Número 3, autenticidad. Comprobar que fue escrito por profetas o apóstoles. Y número 4, dinámica. Observar el poder para cambiar vidas. Y 5, si fue recibido, reunido, leído y usado por el pueblo de Dios. Entonces, estas 5 normas eran la base, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, en cuanto a reconocer si eran canónicos los libros o no. La autoridad se refiere exactamente a que el libro tuviera expresiones de la autoridad de Dios. Y se usa mucho en el Antiguo Testamento que los profetas usaban esa frase, así dice el Señor. Cuando se usaba esa frase, para las personas que estaban revisando el canon, decían que podía ser una norma para aprobar ese libro como canónico, que dijera esa expresión y otras parecidas a esto. El nombre de Dios con autoridad, los atributos de Dios, que no hubiera ninguna contradicción con el carácter de Dios. Entonces, esos libros se estaban revisando y la norma número 1 era la autoridad. Estas 5 normas fueron la base. La segunda norma es la profecía, que es escrito por un reconocido hombre de Dios. Entonces, cuando veamos nosotros los libros apócrifos y la literatura pseudoepígrafa, o sea, falsamente firmados por supuestos apóstoles o profetas, y los libros que no fueron escritos por hombres de Dios reconocidos, realmente en esto se notaba que no era un libro canónico. Para nosotros también el día de hoy tenemos la Biblia completa, nosotros ni siquiera tenemos deuterocanónicos, lo cual veremos en próximas semanas, pero originalmente causó un problema, que muchos escritos que no habían sido redactados por hombres de Dios
en el Antiguo Testamento todos los profetas y en el Nuevo Testamento todos los apóstoles, bueno, si no era escrito por una persona que había sido reconocida como un hombre de Dios, entonces ese libro podía ser desechado. Cuando el libro era escrito por esa persona y se notaba el estilo, se notaba que había sido usado, como veremos enseguida, entonces ese libro era realmente recibido como parte del canon de las Escrituras. Lo tercero es autenticidad. Número 3, comprobar que fue escrito por profetas apóstoles. Esto realmente quiere decir que se investigó a fondo si realmente esos libros habían sido escritos por la persona que se decía que habían sido escritos, porque realmente tenían que notarse si Moisés, que para nosotros el Pentateuco pues es muy completo, es una obra perfecta de la inspiración divina, pero originalmente los judíos lo recibieron. En el momento en que se escribió, año 1500 a.C., los judíos reconocen que Moisés había escrito ese libro. También si hablamos de los libros de Samuel o Daniel o Isaías, en su momento, en el Antiguo Testamento, los judíos estaban reconociendo la cercanía con ese autor que había escrito esa profecía y pues le daban la autenticidad, sabían que había sido escrito por esa persona. En el Nuevo Testamento pues tenemos varios escritores, tenemos a los 4 evangelios que también son personas muy reconocidas y el resto de epístolas paulinas y epístolas generales también hablaban de si había sido escrito por Pablo o por Pedro, por Juan o por cualquiera de los escritores en el Nuevo Testamento. Entonces tenía que ver si realmente esta persona había escrito o había tenido los manuscritos en su mano y las personas que estaban cerca de su ministerio reconocían como auténtico ese escrito. La prueba número 4 es la dinámica, es observar el poder para cambiar vidas. La palabra de Dios es única, la palabra de Dios cambia vidas y definitivamente entonces fue visto si ese libro, cualquiera de los 66 libros que nosotros tenemos, tiene el poder para cambiar vidas, o sea, tiene el mensaje del Antiguo Testamento de la salvación a futuro, si puede guiar a los judíos en su momento para acercarse a Dios, y en el Nuevo Testamento, pues ya la obra de Jesús como Salvador, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, esa es la dinámica, observar que el libro tiene un poder para cambiar vidas. Lamentablemente muchos libros que fueron rechazados son históricos nada más, libros históricos o libros de otro tipo de literatura que no son canónicos para nosotros como iglesia, entonces pues no tienen poder para cambiar vidas y no tiene caso meterlos en un canon. Será como literatura ajena a la palabra de Dios. Y la quinta prueba es la recepción. Si fue recibido, reunido, leído y usado por el pueblo de Dios, o sea, realmente esos escritos tenían que haber sido recibidos en el Antiguo Testamento por los judíos y en el Nuevo Testamento por la iglesia. Si los judíos recibieron esos libros, si la iglesia recibió esas epístolas, pues entonces era una norma de recepción. También se había sido reunido, o sea, la redacción de los autores originales llevó a que judíos tratarán de juntar todo lo que escribió Moisés o Isaías o Daniel y en el Nuevo Testamento todo lo que escribieron los escritores de los evangelios, de las epístolas generales, de las epístolas paulinas y el Apocalipsis. Esos libros habían sido realmente considerados como parte de la edificación inicial y recordemos aquí que tanto los judíos como la iglesia cuando recibieron esos libros no tenían una norma de decir que iban a ser los libros inspirados. Originalmente los leían y los usaban para el Antiguo Testamento pues reconocer la ley de Dios, en el Nuevo Testamento para predicar la salvación en Cristo. Y también se había sido usado por el pueblo de Dios, o sea, libros que no habían sido utilizados ni por judíos ni por cristianos eran rechazados como parte de la literatura no canónica. Entonces son las 5 pruebas, los 5 principios: autoridad, profecía, autenticidad, dinámica y recepción. 5 pruebas que son básicas para ver si esos libros eran inspirados en su momento. Ahora vamos a ver la necesidad histórica para determinar un canon. Dice número 1, conservar los escritos genuinos. Esto lo tenemos en Deuteronomio 4 y 5, y capítulo 17, versículo 18, 31, 26, Josué 24, 26, 1 de Samuel 10, 25, e Isaías 38, Romanos 3, 2 y 2 de Pedro 3, 16. O sea, que la misma literatura Antiguo y Nuevo Testamento decía ser genuina. Decía el apóstol Pablo que escribió una epístola, o Pedro en este caso que escribió una epístola, Moisés cuando escribió el Pentateuco también siempre se menciona como escritor, Samuel, en este caso Isaías, bueno, cada uno de estos escritores tenía una relevancia, un impacto espiritual en el pueblo y entonces tenían que conservarse esos escritos. No había una lista completa, por eso fue necesario hacer el canon.
El número 2 que tenemos como necesidad histórica es destrucción de literatura judía y cristiana. La persecución realizada por el Imperio Romano fue un factor determinante para conservar los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano confiscó los libros sagrados de los cristianos. Entonces, en su momento, cuando la iglesia empezó a expandirse, el Imperio Romano, recordamos que atacó de una manera muy sangrienta a los cristianos y a los judíos y trataba de destruir su literatura. No solamente eran perseguidos, no solamente eran llevados a la muerte los creyentes, sino que sus escritos eran recogidos. En este caso, Diocleciano es uno de los casos que confiscó todos los libros sagrados de los cristianos. De manera que entonces la iglesia sintió la necesidad de preservar los escritos genuinos. No se podría preservar mucha literatura que no era canónica, entonces fue una necesidad porque se estaban destruyendo la literatura judía. Y en este momento, para tratar de preservar la literatura genuina, se necesitó ver cuál era esa literatura genuina. Si se destruían escritos que no eran canónicos, que no eran de inspiración para el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, reconocidos como inspirados, entonces tenían que ser desechados como tal. Pero si eran literatura reconocida por el pueblo de Dios, entonces sí tenía que tratarse de preservar esos libros. El número 2 es destrucción de la literatura, ya decimos número 2. Número 3, proliferación de literatura apócrifa. Ocurrió en el periodo intertestamentario y continuó hasta los días de los apóstoles. Entonces, la proliferación de literatura apócrifa, igual como situación histórica, no nos tocó a nosotros, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento había mucha literatura. Recordemos que apócrifo quiere decir falso. Entonces, mucha literatura falsa de personas que pretendían haber sido profetas del Antiguo Testamento o personas que pretendían ser apóstoles del Nuevo Testamento o autoridades del Nuevo Testamento. Entonces, esa literatura apócrifa, que es muy abundante, pues estaba proliferando. Y cuando se tenía esa literatura, tenía que descartarse. Entonces, tanto los judíos como los cristianos tenían que separar claramente qué literatura era de parte de Dios y qué literatura era humana o era falsa. Entonces, decimos aquí, es algo interesante que la literatura del Antiguo Testamento se dio en el periodo intertestamentario, del año 400 a.C. al año 0 a.C. En esos 400 años de silencio, realmente se dio esa literatura apócrifa. Mucho de la literatura del Antiguo Testamento se dio en ese periodo. La literatura del Nuevo Testamento pues empezó a ocurrir desde el periodo intertestamentario y sucedió hasta los días de los apóstoles. Los apóstoles mandaban sus escritos, tenían sus cartas, sus epístolas, pero había otros que estaban enviando literatura pretendiendo ser inspirada y eso generó un problema serio de doctrina y pues de tratar de ver qué era reconocido o cuándo era reconocido como de parte de Dios. Entonces había una gran abundancia de literatura apócrifa y la literatura judía y la literatura cristiana canónica tenía que determinarse. Fue en su momento muy necesario el tema del canon para que nosotros hoy tengamos escritos ya revisados, escritos que no tienen contradicciones y que para nosotros tienen la perfección de la palabra del Señor. El punto 2 que tenemos en nuestro material es la formación del canon. Y Zohar dice, podemos afirmar que Dios determinó los libros que debían ser incluidos como parte del canon en los dos testamentos. La participación humana consistió en reconocer los textos que tienen la evidencia de ser inspirados. Entonces definimos el canon de esta manera. No es que los judíos determinaron qué libros son canónicos o la iglesia determinó, realmente es Dios quien determina. Dios al escribir, al guiar en la escritura, la inspiración al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues permitió que hubiera libros genuinos. Pero entonces la iglesia solamente reconocía esos textos como evidencia de ser inspirados. Finalmente eran libros humanos, como recordamos el término de la inspiración, 100% divino, 100% humano, la inspiración. Dios guió a estos hombres escribieron, Dios respetó estilos, personalidades y contextos de todos los escritores, pero ese escritor definitivamente tenía un producto perfecto para el judaísmo y para la iglesia. Y a nosotros como cristianos evangélicos, los dos testamentos tienen valor, aunque el Antiguo Testamento tiene más formas culturales que tenemos que determinar. Y el Nuevo Testamento pues es dado a todas las naciones. Entonces tenemos que ver claramente que los libros inspirados tenían entonces esa evidencia, como decíamos, de las 5 pruebas anteriores, y entonces Dios es quien determinó. No es la iglesia, ninguna persona particular, es Dios mismo quien está determinando que haya libros canónicos.
Para nosotros como iglesia es muy difícil de entender porque no nos tocó vivir el proceso histórico. Pero ustedes pueden imaginar a la iglesia del primer siglo que apenas había hecho el canon del Antiguo Testamento, veremos las fechas enseguida, pero el Nuevo Testamento no tenía todavía, no estaba hecho el canon. Entonces había la literatura que reconocían como genuina por los apóstoles genuinos del Nuevo Testamento, pero estaba abundando la literatura tanto judía como cristiana o pseudo cristiana. Entonces sí tenían que determinarse qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Entonces es Dios quien determina el canon y solamente quienes humanamente revisan tienen el papel de estar reconociendo esa evidencia. Vamos a ver el inciso B, el canon del Antiguo Testamento, circunstancias históricas. Inciso A, la Septuaginta. También es llamada de los 70. Es una traducción al idioma griego de los textos hebreos y arameos. Es la Biblia para los judíos. Fue realizada en Alejandría, Egipto, entre los años 285 y 247 a.C. El rey Ptolomeo Filadelfo pidió al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén que 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, realizaran esta obra. El propósito de este emperador era enriquecer su biblioteca. Entonces aquí tenemos nosotros como un evento histórico, un evento político, fue usado por Dios para empezar a reconocer todo el canon del Antiguo Testamento, porque los judíos tenían todos los libros inspirados, desde Moisés hasta Malaquías reconocían los libros, pero no tenían esa lista, y cuando proliferó la literatura apócrifa, entonces hubo que hacer la distinción. Pero por la misericordia de Dios, si nos fijamos, es exactamente en el periodo intertestamentario, año 285 al 247 a.C., cuando se hizo. Casi 40 años en que se hizo la traducción de los escritos que se tenían en idioma hebreo y arameo, se tradujeron al idioma griego, que era el idioma cultural más impactante en ese momento. Entonces la Septuaginta por eso está en griego. Es interesante notar que los manuscritos hebreos y arameos siguen existiendo y tienen el valor de que de ellos surgió la Septuaginta. Pero originalmente esta situación histórica de que el emperador de Alejandría, Egipto, Ptolomeo Filadelfo, pidió que hubiera una traducción de los escritos judíos a el idioma griego porque quería enriquecer su biblioteca personal. Entonces la Septuaginta fue de esa manera ordenada, pero Dios usó ese momento histórico para fijar el canon del Antiguo Testamento. Porque la Septuaginta sigue siendo, como ya hemos visto, el texto reconocido por los judíos. Es el texto reconocido por los judíos, todo viene de la Septuaginta, traducido al griego, y desde la Septuaginta, en la historia del pueblo judío, a todos los idiomas a los que se ha traducido el Antiguo Testamento, pues viene entonces como una raíz hacia ese libro tan importante que es la Septuaginta. Entonces también se llama de los 70, ¿no? Por eso decíamos Septuaginta o de los 70, por este hecho de que el emperador Ptolomeo Filadelfo pidió que 6 traductores muy sabios de cada una de las 12 tribus vinieran para hacer esa traducción de los manuscritos hebreos y arameos al idioma griego. Entonces fue un proceso histórico y bueno, el sacerdote Eleazar está en el periodo testamentario, está con un pueblo muy derrotado, en este caso por los griegos, pero en ese momento Dios permitió que su palabra brillara. Diríamos que históricamente Dios hace que su palabra brille en momentos muy, muy oscuros para la humanidad. Para los judíos fue una grande bendición que se les permitiera traducir esos manuscritos al idioma griego. Y bueno, la Septuaginta sigue siendo un documento importantísimo en la traducción del Antiguo Testamento. Tenemos luego como otro hecho histórico la diáspora. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Los judíos dispersos necesitaban determinar los libros que constituían la autorizada palabra de Dios. Entonces, esta cuestión que todos conocemos porque Roma invadió a Jerusalén y hubo muchos ataques contra los judíos en varias etapas. Posteriormente hubo una persecución tan sangrienta contra judíos y contra cristianos, más de 200 años de persecución muy, muy fuerte. Entonces, cuando en el año 70 después de Cristo invadieron Jerusalén,
dispersaban a los judíos, eso es la palabra diáspora, dispersión. Cuando los judíos fueron dispersados, entonces tenían necesidad de saber qué libros eran la palabra autorizada por Dios. Aunque tenían la Septuaginta en ese momento, fue la base para que se decidiera el canon del Antiguo Testamento, porque ya no iban a estar en el templo, ya no iban a reunirse en su lugar. De hecho, estaban fuera del país. Hubo muchos judíos que fueron asesinados, pero también otros fueron dispersos, fueron perseguidos a lugares muy lejanos, y entonces es donde se hace muy fuerte el ministerio de las sinagogas. Recordemos que sinagoga quiere decir lugar de reunión, y ahí en las sinagogas se leían los manuscritos en ese momento hebreo y arameo, idioma hebreo y arameo, pero también en griego. La Septuaginta fue muy usada porque era el idioma del momento, el idioma de la cultura en ese momento. Entonces, sí hay una situación histórica muy triste para los judíos, pero finalmente ese evento impulsó hacia la necesidad de hacer la traducción y hacer pues el reconocimiento de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Tenemos, inciso C, el periodo masorético. De los años 500 y 900 después de Cristo, los masoretas, del hebreo masora, que quiere decir tradición, fue un grupo de traductores judíos disciplinados y reverentes que produjeron el texto hebreo autorizado. Trabajaron en Tiberias, al occidente del mar de Galilea, lograron traducir todo el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado anteriormente, cuando vimos la literatura judía, de los masoretas, que exactamente es una palabra un poco extraña para nosotros, pero es algo así como originalmente tradición. Entonces, en el año 500 al 900 después de Cristo, imagínense, ya estaba la Septuaginta, ya estaba la iglesia establecida y la iglesia perseguida. En ese momento ya había situaciones históricas muy distintas, pero hubo más o menos 400 años en que se reunieron allí en el mar de Tiberias, al occidente del mar de Galilea, los masoretas, que son muchos, decíamos, ¿no? Muchos traductores, expertos en hebreo, arameo y también en griego. Pero ellos estaban compilando toda la literatura del Antiguo Testamento y estaban haciendo un texto perfecto del Antiguo Testamento. Además de que ya estaba la Septuaginta, hecha en el año 200 antes de Cristo, en el año 500 después de Cristo, los judíos seguían trabajando en ese canon, en perfeccionar la palabra. Y bueno, los masoretas aportaron algo porque eran traductores judíos disciplinados y reverentes. Entonces, estos traductores realmente hicieron un gran papel para la producción del canon del Antiguo Testamento, porque tenían un respeto a la palabra de Dios, que decíamos que contaban las letras, contaban las palabras, cuántas veces aparece una letra, una palabra, los nombres de Dios en diferentes libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos produjeron el texto autorizado. El texto autorizado del Antiguo Testamento es hecho por los masoretas. Entonces, tanto la Septuaginta como el texto masoreta o masorético tiene una gran aportación hacia la traducción del Antiguo Testamento. Ya estaba muy impulsado, entonces estamos hablando del 500 al 900 después de Cristo. Los judíos tienen esa bendición de que en la zona de Jerusalén estaban trabajando esos traductores y mejorando el texto cada vez, mejorando los idiomas, mejorando las traducciones, produciendo todo tipo de textos. Como decíamos, había que estar reemplazando, si había papiros, si había algún tipo de pergaminos, tenían que estar reemplazando y traduciendo con una perfección ese texto. Entonces, es un trabajo pues posiblemente sin igual, el de los masoretas judíos, pero ayudaron a producir todo el texto autorizado del Antiguo Testamento. Entonces tenemos ahí la Septuaginta, la diáspora y el periodo masorético como los factores lingüísticos e históricos para producir el texto del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el canon del Nuevo Testamento. Es una situación un poquito diferente. Dice, número 1, necesidad doctrinal. Fue indispensable determinar los libros que constituyen la norma de fe y conducta. Igualmente, contrarrestar el efecto dañino de las enseñanzas de Marción, un hereje dualista y gnóstico que en el año 140 después de Cristo formó un canon que incluía el Evangelio incompleto de Lucas y 10 epístolas de Pablo. Entonces, el Nuevo Testamento no es exactamente lo que pasó con el Antiguo Testamento, porque ya escrito en partes en arameo y partes en griego, básicamente se tenían los escritos de cada uno de los apóstoles muy reconocidos, pero se tenía que determinar la norma de fe y conducta. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba habiendo riesgos de la vida de los creyentes, los apóstoles fueron asesinados,
al menos 11 de los 12 apóstoles, sabemos históricamente, fueron asesinados, el apóstol Pablo también. Entonces había una persecución tan fuerte contra la iglesia que, bueno, se necesitaba saber qué libros eran propiamente inspirados. Y la gente muy cercana a los apóstoles empezó a manejar los escritos que del Nuevo Testamento tenemos, los 27 libros, y se pueden reconocer como canónicos. Entonces, para determinar la norma de fe, tenían que saber de dónde surge la norma de fe. La norma de fe surge de la palabra de Dios. Entonces tenían que desecharse, así con un gran discernimiento, todos los escritos falsos para poder no estar defendiendo doctrinas erróneas. Entonces fue muy necesario para la iglesia hacer esto. Y tenemos aquí un caso. Marción es un hereje dualista y gnóstico. O sea, cuando decimos dualista, es que él reconoce el mismo poder para el bien que para el mal. Le da el mismo poder a Dios que a Satanás. Eso es el dualismo. Entonces, esto definitivamente es una herejía. Aunque Marción se decía cristiano, pero así ha habido en la iglesia muchas desviaciones doctrinales, muchos herejes, ¿no? Entonces, al ser dualista tiene esa situación, pero también es gnóstico, que tenían una tendencia a un conocimiento pretendido, por eso es gnosis, conocimiento, y los gnósticos los atacó Juan en su primera carta, Juan el apóstol, y ellos decían que su conocimiento superior hacía que no necesitaran de Cristo, ni ser parte de la iglesia, que ellos eran superiores a todos los demás creyentes. Entonces viene una soberbia, y viene un apartamiento de la palabra de Dios, y viene una serie de desvíos en cuanto a la doctrina, porque el gnosticismo fue una filosofía totalmente ajena a la palabra de Dios. Si usted puede buscar más del gnosticismo, nos investigamos y vemos el contexto histórico en que se dio, y bueno, es una tendencia que sigue hasta nuestros días. Muchas personas piensan que con un conocimiento ya especial o un evento único, sus vidas cambian y son mejores que los demás, pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos va formando exactamente al leer la palabra, al confrontarnos con ella, al predicar, al enseñar, al reunirnos como iglesia, y entonces no podemos ser ni dualistas ni gnósticos. Pero además, Marción, en el año 140 después de Cristo, imagínense, muy cercano a la muerte del apóstol Juan, 40 años después, este hombre autorizó un canon que decía que él tenía esa autoridad, y solamente consideraba el evangelio incompleto de Lucas y 10 epístolas de Pablo. O sea, ¿con qué autoridad podía este hombre rechazar el resto de la literatura apostólica del Nuevo Testamento? Pues es como un hereje, una persona que abusa, y él entonces decía que nada más era autorizado esa parte incompleta del Evangelio de Lucas, y de las epístolas de Pablo nada más 10. Entonces, pues hubo ahí un ataque contra la iglesia. Sin embargo, la iglesia que reconocía los demás escritos canónicos, los otros 3 evangelios, la parte que le faltaba a este hombre del evangelio de Lucas, el resto de las epístolas paulinas, las epístolas generales y el Apocalipsis, entonces estaba muy incompleto ese canon. Y lamentablemente sí hubo varios intentos de canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero son totalmente fallidos. El canon, en este caso de Marción, tenía que ser rechazado. Y la expansión de la iglesia, dice enseguida, hizo necesario traducir la palabra de Dios a los idiomas de los pueblos evangelizados. Es otra situación histórica de la iglesia. Contrario a Israel, que estaba encerrado en la nación y que falló delante de Dios por no proclamar las verdades de Dios en las naciones, la iglesia desde el inicio es llamada a las naciones. La iglesia predica en muchas naciones y en muchos idiomas. Entonces, para poder predicar el evangelio genuino a las naciones, tenía que saberse qué iba a predicarse, cuáles eran los escritos realmente canónicos para poder predicarlo, y no predicar a aquellos, como en el caso de Marción u otros, que tenían una serie de herejías alrededor, que si Dios permite veremos en algunas semanas más cuántas herejías vienen en los libros apócrifos. Entonces la iglesia tenía que evangelizar a las naciones predicándoles la palabra genuina. Y fue muy necesario entonces determinar el canon del Nuevo Testamento. Añadimos aquí que en el año 100 después de Cristo estaban escritos los libros que formarían el Nuevo Testamento. Si Juan el apóstol escribió aproximadamente el año 95 o 96 después de Cristo la última parte de la literatura que tenemos de él, entonces en el año 100 después de Cristo ya estaban todos los libros de los 27 libros del Nuevo Testamento, y era necesario reconocerlos y separarlos de todo el conglomerado de doctrinas y de errores que estaban alrededor. En su momento fue tan necesario realmente, porque realmente esa influencia doctrinal errónea tenía que ser quitada. Por eso decíamos, aunque Juan en su carta primera nunca dice agnósticos, cuando dice probar los espíritus, no todo espíritu que habla de Dios viene de Dios. No hablaba de espíritus, algo así como demonios, hablaba de la tendencia doctrinal, que estos gnósticos decían que Jesús no había sido encarnado. Por eso dice, si algún espíritu dice que no vino en carne, hay que desecharlo.
Tampoco es una prueba para ver algunas cuestiones de demonios, ¿no? Algunas iglesias lo ven como de demonios ahí, la primera de Juan, pero la primera de Juan estaba hablando de la enseñanza de los gnósticos. Y como esto del gnosticismo y el dualismo, había una serie más de doctrinas que había que rechazar. Entonces hay también una demanda doctrinal. Los hechos y dichos del Señor Jesucristo fueron consignados. Lucas 1:2, Juan 20:30 y 21:25, Hechos 15, de 23 al 29 y 20:35, 1 Corintios 5, del 9 al 11, Colosenses 4:16, 2 Tesalonicenses 2:2 y 3 de Juan 9. Entonces hay una demanda escritural. La misma palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se dio que se consignaran los escritos. En este caso, los dichos de Jesús y los apóstoles tenían que ser registrados. De manera que los documentos que tenemos, desde para nosotros Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros dicen Jesús dijo esto, Jesús hizo esto. Y los apóstoles que predicaban, que enseñaban, que daban doctrina, tenían esa demanda escritural, esa demanda doctrinal, de estar hablando lo que realmente había sido consignado por Jesús. Algo interesante que la literatura apócrifa no consigna ni los dichos muchos de Jesús ni los dichos de los apóstoles, consigna dichos de otras personas con propósitos enteramente ajenos a la palabra de Dios. Las iglesias recibían los escritos de los apóstoles y las compartían con otras congregaciones. Lucas 10:7, 1 Corintios 14:37, 1 Tesalonicenses 5:27, 2 Tesalonicenses 2:15, 3:14, Hechos 13:15, 1 Timoteo 5:18, 2 de Pedro 1:15 y 3 del 1 al 3, y versículo 16, 1 de Juan 2 del 1 al 7, versículo 8 también y 5:13, Judas 17 y Apocalipsis 1:3, en 22 versículos 18 y 19. Entonces, también las iglesias recibían los escritos apostólicos y los intercambiaban. Es interesante, a veces nosotros vemos que las cartas de Pablo fueron destinadas a una sola iglesia por nombre, porque era doctrinal, porque era una corrección, pero también las iglesias compartían esos escritos. Las iglesias compartían las cartas de Pablo y entonces estaban empezando a producirse más literatura realmente canónica. Pero ahí esto fue una provisión de Dios para que se produjera la palabra como debe producirse. En este caso, la palabra de Dios dada por los apóstoles, de parte de Dios a los apóstoles, entonces estaba haciendo parte de la liturgia cristiana. Las iglesias recibían esas cartas, las estudiaban y empezó a darse la doctrina genuinamente cristiana. Entonces fue una necesidad escritural. Y también el Señor Jesús habló de que lo que Él decía era la palabra que tenía que establecerse. Cada uno de los apóstoles del Nuevo Testamento hablan de la palabra de Dios, dada para una necesidad, pero en su momento nos da la bendición de que nosotros tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento como parte de la formación hacia la iglesia. Independientemente de que todo el Antiguo Testamento pues es una riqueza doctrina y revelación de Dios, los dos testamentos hoy los tenemos por la gracia de Dios, pero en su momento los judíos tenían problema para reconocer los escritos propiamente autorizados, y eso era el mismo caso con la iglesia. Hay un hecho histórico. Dice el concilio de Hipona es Argelia, al norte de África, convocado por la Iglesia Católica Romana en el año 393 después de Cristo, decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia. Esta lista fue propuesta en el sínodo de la Odisea por el sumo pontífice Dámaso I en el año 382 después de Cristo. Entonces, en el contexto propiamente de la Iglesia Católica Romana, ya estando funcionando como una iglesia dominante en el sentido pues religioso, se dio la necesidad de autorizar el canon de la palabra de Dios, y fue en algunos concilios. Tenemos ahí que en el sínodo de la Odisea, en el año 382 después de Cristo, el sumo pontífice Dámaso I propuso que se hiciera la lista de los libros canónicos para poder reconocer esos libros canónicos como tal. Y bueno, fue hasta el concilio de Hipona, convocado por la misma Iglesia Católica Romana, año 393 después de Cristo, cuando se decidió la lista oficial. La lista oficial del Antiguo y del Nuevo Testamento se dio allí, en esos años de concilio, y finalmente el producto es bueno. El producto es los libros que nosotros reconocemos como inspirados por Dios. Sin embargo, lamentablemente, posterior a estos concilios, de todos modos, la literatura pseudopígrafa o la literatura deuterocanónica siguió circulando, y bueno, está presente hasta el día de hoy en muchos lugares. Entonces, ese concilio de Hipona realmente revisó
que hubiera una lista del Antiguo y Nuevo Testamento con los libros realmente inspirados. El testimonio de Jesús respecto al Antiguo Testamento, vamos a ver la siguiente parte de nuestra clase. Citas del Señor Jesús, Lucas 24:44 dice: es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el mismo Señor Jesús citó a Moisés, a los profetas y los salmos. Está citando todo el Antiguo Testamento. Recordamos que los judíos tienen así la división. Tienen la Torá o la ley, tienen los profetas y tienen las escrituras. Los salmos son parte de las escrituras. Entonces Jesús citó todo el Antiguo Testamento en ese versículo de Lucas 24:44. Esto nos habla de la importancia del canon, pero hay referencias internas en la Biblia para el canon. Los mismos libros mencionados por Jesús o por los apóstoles en este momento están mandando todo el reconocimiento hacia el Antiguo Testamento. Pero también algunas citas en el mismo Nuevo Testamento donde escritores reconocen la labor de otros escritores, como veremos enseguida. Lucas 11:51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. O sea, en este momento, cuando habla de Abel hasta Zacarías, es todo el Antiguo Testamento. Abel, el primer muerto, recordamos, ¿no?, de los hijos de Adán y Eva, hasta Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento que fue asesinado en la zona del templo de Jerusalén. Entonces, todo el Antiguo Testamento, desde Abel hasta Zacarías, está siendo aquí mencionado en Lucas 11:51. Hay otras citas que reconocen el Antiguo Testamento como un todo. Mateo 21:42 dice: el Señor Jesucristo citó la piedra que es cabeza del ángulo. Esta cita textual está haciendo referencia al Salmo 118, 22 y 23. Ahí está diciendo Salmo 118, versículo 22 y 23, que la piedra del ángulo iba a venir. Y la piedra del ángulo, nosotros lo conocemos, es Jesús. Entonces, finalmente, el Señor Jesucristo otra vez está citando una parte de los Salmos. Lo segundo que tenemos aquí es Lucas 24:27. Dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, una vez más, Jesús, en este texto de Lucas 24:47, dice: comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba lo que dicen las escrituras de él. Jesús citó desde Moisés y todos los profetas y todas las escrituras. Entonces, todo lo que ya en ese momento, recordemos, cuando Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra, estaba como texto oficial de los judíos la Septuaginta. La Septuaginta era el texto hebreo, el texto griego que estaba manejándose. Entonces Jesús citó toda esa ley, profetas y escrituras. Más los textos que tenían los judíos en hebreo y en arameo, entonces pues está citándose toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. Juan 2:22 dice: y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, cuando dice que creyó en la escritura, está hablando de que hay una cita de lo que dice el Antiguo Testamento. Y esa cita en Juan 2:22 está diciendo algo del Antiguo Testamento. Y eso que está citando se le da una autoridad. Por eso decimos, el Nuevo Testamento, cuando cita el Antiguo, está hablando del canon del Antiguo Testamento, reconociendo. Y también es interesante que lo que no se cita aquí en el Nuevo Testamento como parte de la literatura inspirada por Dios, no puede ser parte de la literatura para nosotros canónica, ¿no? Entonces, es muy bueno ver esa acotación. Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Bueno, Hechos 17:3 dice eso. Jesús declaró y expuso por medio de las Escrituras. Ahora, está hablando aquí de Pablo, como habla de Jesús, citando que se cumple todo el Antiguo Testamento en Jesús, pero está hablando de las Escrituras, que el Cristo iba a padecer como forma de las Escrituras. Entonces, el padecimiento de Jesús, la muerte de Jesús estaba descrita en el Antiguo Testamento. Textos quizás como Isaías 53 y otros más para nosotros, bueno, son muy reconocidos. Pero ya en Hechos 17, Pablo dice claramente, las Escrituras hablan de Jesús. Romanos 1 y 2 dice que fue reservado Pablo para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, el Evangelio que Dios prometió en el Antiguo Testamento y las Escrituras era dado de manera como un contexto para el ministerio de Pablo. Entonces, realmente sí, la cita de Romanos 1 y 2 está hablando del Antiguo Testamento como antecedente para el ministerio de Pablo.
Primero los Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Las referencias del Antiguo Testamento son Salmo 16, del 8 al 10, Isaías 53, 5 al 12 y Oseas 6, 2. Esos tres textos hablan de la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, ahí está hablando primero a los Corintios, nuevamente Pablo, citando ampliamente textos del Antiguo Testamento. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, es una alusión a Génesis 12:3, la promesa hecha a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no se le dijo, en ti será bendita la nación judía, dijo todas las naciones de la tierra. O sea, por la fe que inició, en este caso Abraham, que continuó con los judíos hasta el Nuevo Testamento, nosotros somos salvos en todas las naciones. Pero esa es una alusión entonces a Génesis 12:3. 1 Timoteo 5:8 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una cita de Deuteronomio 25:4. Entonces, cuando habla del trabajo de los apóstoles, que tenían una bendición de compensación por parte de la iglesia, se citó que en el Antiguo Testamento también Dios decía que los bueyes que trillaban, o sea, el trabajo de los animales era reconocido, tenía una gran recompensa, y entonces hace una conexión con el trabajo ministerial. Es interesante la conexión doctrinal ahí, pero hace una alusión a Deuteronomio 25:4. Según Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un texto base en biología que estamos viendo, entonces toda la Escritura es inspirada y se habla ahí de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. El punto 10 dice, entendiendo primero esto, 2 de Pedro 1, 20 y 21, que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, así una conexión directa con 2 Timoteo 3:16, donde habla que toda la Escritura no es de interpretación privada porque fue traída no por hombres, sino por Dios mismo. Entonces, ahí habla mucho en el Antiguo Testamento como inspirado por Dios, como la bendición del Señor viene para dar esa autoridad a la palabra del Señor. Entonces, todas estas citas del Nuevo Testamento nos están hablando que si Jesús citó algún texto del Antiguo Testamento, que si los mismos apóstoles citaron algo, entonces se está dando la autoridad a todo el Antiguo Testamento. Y normalmente dice así, desde Moisés, los profetas y las Escrituras. Son todos los textos que estamos viendo aquí. Hay más textos, pero esta es la base que tenemos para la clase del día de hoy. Entonces sí tenemos que ver que el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Y habla de que, bueno, incluso la Escritura fue creída porque se vivió con Jesús. Recordamos que Jesús cumplió muchísimas profecías del Antiguo Testamento y normalmente cuando Jesús cumplió una profecía se decía para que se cumpliese la Escritura. Un evangelio que está muy notorio en esto es el evangelio de Mateo, que está escrito a los judíos. Entonces en Mateo hay una cantidad de veces que se aparece la frase para que se cumpliese la Escritura. Entonces lo que Jesús estaba viviendo era algo que estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Y esa es una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, es una evidencia de que Él cumplió lo que está diciendo la palabra. Como veíamos en 1 Corintios 15, 3 y 4, bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y bueno, esas referencias que decíamos, Salmo 16, 8 a 10, Isaías 53, 5 al 12 y Oseas 6, 2, hablan directamente del Mesías así, con su vida, muerte y resurrección. Pero Pablo está citando las Escrituras. Siempre dice conforme a las Escrituras. Entonces, el hecho de que el Nuevo Testamento cite de una manera tan fuerte al Antiguo Testamento le está dando una autoridad. Estaba dando una autoridad. Entonces aquí estamos viendo cómo se menciona la ley de Moisés, los profetas y las Escrituras, pero a veces se hacen citas directas en alguna parte. Hay varias partes donde se cita algunos salmos, como vemos aquí, pero también profetas mayores, profetas menores. Entonces todo el Antiguo Testamento fue citado en el Nuevo Testamento. Y a veces frases dichas en el Antiguo Testamento se aplican al Nuevo Testamento para alguna ilustración. Entonces, si vemos aquí, no tenemos el espacio para hacer todo el estudio, pero sí se pueden buscar en el Nuevo Testamento todas las citas del Antiguo Testamento y son cientos de citas del Antiguo Testamento que le da ese valor de palabra autorizada por Dios, de palabra inspirada, y entonces tenemos ahí la bendición de que el Nuevo Testamento está dando una autorización del Antiguo. Y hay un proceso inverso. En el Antiguo Testamento se están citando eventos que se iban a cumplir en el Nuevo.
Por eso decimos, el Nuevo Testamento cumple muchas situaciones que fueron previstas en el Antiguo Testamento. Y finalmente, pues todo habla de Jesús, del ministerio de Dios, del Espíritu Santo, de la Iglesia, de las diferentes doctrinas fundamentales para nosotros. Siempre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se están pues citando. El Antiguo Testamento a futuro, apenas así en situaciones muy a futuro, pero el Nuevo Testamento cita de una manera muy tajante y muy concreta eventos del Antiguo. Entonces aquí tenemos claramente una autoridad de cita del Nuevo Testamento hacia el Antiguo. Podemos ver esto como una parte de lo que Dios hace para nosotros como iglesia. Entonces, y como si estábamos citando, si alguna parte de los escritos apócrifos o pseudoepígrafos no están citados ni por Jesús ni por los apóstoles, entonces eso les descalifica totalmente. No se tiene que tomar en cuenta esa literatura porque ni Jesús ni los apóstoles la mencionan. Eso es algo de notar. Vamos a ver el punto 4 de nuestro día de hoy. Es la evidencia textual en un libro del canon del Nuevo Testamento. Para incluir un libro. Evidencia textual para incluir un libro. Inciso A dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Juan 16:13, ahí hablamos de la guía de Dios. Un proceso que tenemos que ver aquí, o un factor trascendental, determinante, es la participación de Dios. Si en el Antiguo Testamento ya decíamos cuántas complicaciones tuvieron para hacer el canon de los judíos, bueno, Dios estuvo en ese proceso. Dios bendijo de tal manera que Ptolomeo Filadelfo pidiera una traducción de los escritos de los hebreos hebreo y arameo al griego, la Septuaginta. Pero también Dios dirigió a los masoretas, ¿no? Estos hombres, año 500 a 900 después de Cristo, y Dios dirigió todo el proceso para que el Antiguo Testamento fuera totalmente determinado. Pero también vemos entonces que fue en el periodo intertestamentario cuando se produjo mucha literatura falsa. Si Dios permite, en semanas próximas vamos a estar viendo los nombres de los libros y así un tema general de esos libros y por qué no están en nuestro canon. Por qué nosotros no consideramos parte del canon y decimos, bueno, si en su momento se revisó tanto el trabajo del canon, no es honesto seguir usando como parte de la palabra de Dios los libros que no son canónicos. Entonces sí tenemos ahí que Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y finalmente también eso que pasó en el Antiguo Testamento pasó en el Nuevo Testamento. La inspiración del Espíritu Santo en los dos testamentos dirigió en el Antiguo a los grupos judíos para producir el texto en hebreo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dirigió a los profetas para producir el texto de la iglesia, que nosotros entendemos como es de la iglesia y tenemos entonces un respaldo escritural muy grande, un respaldo verdaderamente grande. La guía de Dios estuvo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Como decíamos, quienes trabajaron en revisar esos libros, en revisar esas normas para que los libros fueran reconocidos, no tienen el reconocimiento como el trabajo, sino nada más estaban discerniendo qué era inspirado y qué no era inspirado. Pero el que autorizó el canon de los dos testamentos es Dios. El Espíritu Santo inspiró desde Moisés hasta Juan. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu, y le está dirigiendo entonces a su iglesia y a los judíos en su momento para poder producir esta literatura. Y sobre dice en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Hechos 2:42. Entonces ahí tenemos la importancia de la doctrina. Cuando el escritor Lucas de los Hechos dice que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y describe muchas otras ideas ahí de perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión con la iglesia, estar como parte de la primera iglesia ahí en Jerusalén. Dice que estaban perseverando en la doctrina. Entonces siempre es muy importante que nosotros veamos en los libros del Nuevo Testamento esa doctrina. Desde Mateo hasta Apocalipsis hay doctrina totalmente. Y los judíos en ese momento estaban teniendo el texto del Antiguo Testamento. Hay doctrina en todo el Antiguo Testamento. Hay doctrina en el Nuevo Testamento. Pero entonces para perseverar en esa doctrina tenían que determinarse cuál era la doctrina. Y por supuesto para rechazar la falsa participación de apóstoles, la falsa participación de doctrina o inclusión de doctrina, porque de veras se trató de incluir mucha falsedad en la iglesia, mucha falsedad. Entonces, como esas doctrinas no eran correctas, no eran sanas, se tenía que estar haciendo un trabajo fuerte de ver qué libros eran inspirados. Y notamos entonces que los libros que nosotros reconocemos como canónicos, los 66 libros, no hay contradicción. Ni en doctrina, ni en conceptos de Dios, ni en nada.
Antiguo Testamento muy enfático hacia las ceremonias que estaban previendo la venida de Jesús, pero en el Nuevo Testamento la venida de Jesús como una realidad, desde su nacimiento, su muerte y resurrección, la formación de la iglesia y el futuro cuando Jesús va a venir. Entonces toda doctrina que creemos está en la palabra de Dios. La iglesia que de verdad está en las cosas de Dios tiene que revisar la doctrina siempre. Una iglesia tiene que ser muy apegada a la doctrina y no aceptar cualquier doctrina. Porque así como dice en Hechos, ¿no? Los de Berea no aceptaban cualquier enseñanza, tenían que revisar lo que se les decía. Y la iglesia entonces en Cristo tenemos que estar revisando la doctrina. Y no podemos estar hablando doctrinas falsas o metiendo prácticas falsas si la palabra de Dios tiene tanta doctrina. Hay una doctrina tan abundante en la palabra de Dios que no alcanza ni la vida para predicarla o para enseñarla toda. Entonces, ¿cómo vamos a estar enseñando doctrinas falsas o libros falsos? El canon es determinante para que nosotros enseñemos la doctrina en la palabra de Dios. Inciso se dice, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Ahí cita a los escritores de los dos testamentos. Entonces, este texto es muy trascendental porque dice aquí el apóstol Pablo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está haciendo una alusión a la construcción del Partenón, que todos hemos visto, las construcciones griegas, que tenían un cimiento muy grande, así de piedra muy compacta, muy grande, que tenían columnas, la construcción del techo muy pesada, muy larga. Ese tipo de construcciones realmente se decía que se hacían sobre el fundamento, sobre el cimiento, así arquitectónicamente, y el apóstol Pablo usa esa ilustración de la arquitectura para decir que la iglesia, así como los edificios griegos y romanos tenían un fundamento muy fuerte, columnas muy fuertes, entonces la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la iglesia como columna que está produciendo esa verdad y el producto final que es la iglesia universal, la iglesia que en 2000 años ha estado siendo formada por Dios, bueno, siempre tiene que estar viendo que sus cimientos sean los apóstoles y profetas. Los apóstoles son los escritores del Nuevo Testamento. Aquí viene el orden inverso, ¿no? Invertido. Apóstoles, escritores del Nuevo Testamento, y profetas, los escritores del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que nosotros predicamos es lo que dijeron los profetas. Desde Moisés hasta Malaquías, todo lo que dice el Antiguo Testamento se tiene que ver. Decíamos, solamente no seguimos las normas culturales, seguimos los principios del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles, todo lo que predicaron, todo lo que dijeron de Jesús, de la iglesia, de la santidad, de todas las doctrinas, nosotros somos edificados en esa doctrina. Efesios 2:20 entonces nos da esa autoridad para que nosotros siempre estemos muy enfocados en estar siendo edificados en esa doctrina. No cualquier doctrina, la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces la iglesia siempre tiene que revisar la doctrina. Y eso dice, los apóstoles sirvieron bajo la autoridad del Señor. 1 Corintios 7:10, 14:37, Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Estos siervos de Dios estuvieron sujetos en el ministerio y al escribir el Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles que están escribiendo, decíamos, desde los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis, todos los apóstoles sirvieron bajo la autoridad del Señor. Siempre dicen, siervo de Jesucristo. Pablo es clásico, que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro también, siervo de Jesucristo. Judas y Santiago, todos dicen, siervo de Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar que si son siervos de Jesucristo, lo que están predicando, lo que están enseñando, están hablando bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de Dios. Entonces, si están sirviendo bajo la autoridad de Dios, también están escribiendo bajo la autoridad de Dios, y esto nos lleva a ver que son escritos especiales. Estos hombres de Dios, los escritores del Nuevo Testamento en este caso, todos son personas trascendentales. Todos podemos hablar de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo, de Pedro, podemos hablar de Judas, de Santiago, de todos los escritores del Nuevo Testamento fueron personas trascendentales. Algunos en la iglesia de Jerusalén, Pablo, iglesias en varias naciones, pero realmente si estaban bajo la autoridad del Señor, Dios les dirigió para escribir esas epístolas, esos textos del Nuevo Testamento. Entonces, si reconocemos sus ministerios como bajo la autoridad de Dios, también reconocemos sus vidas bajo la autoridad de Dios, reconocemos sus escritos bajo la autoridad de Dios. Entonces, ellos estaban escribiendo, no sabían que estaban produciendo un texto como nosotros tenemos el día de hoy, solamente eran manuscritos. Ellos sabían que eran de Dios y que iban a edificar a la iglesia, pero Dios siempre tiene planes más allá.
La visión de Dios para estos escritores del Nuevo Testamento es que se produjera todo lo que nosotros reconocemos como el Nuevo Testamento. Estos 27 libros que es fascinante encontrar, todas las doctrinas vienen ahí. Desde Jesús, la salvación, las profecías de Jesús, el hecho de que Jesús vino, como hasta algunos los evangelistas hablan, los 3 evangelios de Jesús desde su niñez, la adolescencia de Jesús, algunas citas, y bueno, el inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Cuando él murió y resucitó, la trascendencia de la muerte y resurrección de Jesús y el resto de cartas, la formación de la iglesia, las doctrinas, los errores, las conductas aprobadas o reprobables por los ministerios que hubo en el Nuevo Testamento, y estar atentos a los movimientos. Decíamos, el dualismo, el gnosticismo. A lo largo de la historia de la iglesia hemos tenido muchos ataques en doctrina. Muchas filosofías tratan de meterse en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos rechazar esas enseñanzas erróneas? Pues con la autoridad de la palabra de Dios. Siempre nosotros tenemos que decir, dice la palabra de Dios. Nosotros siempre recomendamos que haya una iglesia que tenga una buena enseñanza, un ministerio muy fuerte de enseñanza y de predicación. La enseñanza para formar desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, recién convertidos, gente con años en el evangelio, no importa. Necesitamos un programa de buena enseñanza, pero también la predicación. La predicación nos va a llevar a estar viendo la doctrina y considerar, como decíamos, incluso la predicación expositiva, parte por parte. Antiguo Testamento predicamos capítulo por capítulo. Nuevo Testamento predicamos párrafo por párrafo. Predicar toda la palabra de Dios es el reto para que nosotros seamos formados en las cosas de Dios. Incluso esto nos desafía también a quienes son maestros y predicadores, porque hay que estudiar mucho más. No hay textos favoritos o textos que nos parecen muy cómodos. Tenemos que salir de la de confort a veces para predicar textos que no muy conocemos mucho. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar, ver eruditos, que gracias a Dios hay personas que necesitan mucho de la palabra, ir a la palabra misma y bueno, siempre estar produciendo una buena doctrina. Entonces sí es necesario que como iglesia nosotros veamos todo lo que decimos y lo que hacemos, en qué parte de la palabra de Dios nos estamos basando. Siempre decimos esto que alguien dice, que alguien predica, que alguien enseña, de dónde está saliendo. Si sale de un texto bien interpretado, con buena hermenéutica, con buena exégesis, entonces estamos de acuerdo con esa predicación. No tenemos que decir nada. Pero si alguna predicación no surge de la palabra, surge de otras fuentes o está tergiversando la palabra de Dios, entonces tenemos que ver por qué no está hablando claramente de la palabra de Dios. Entonces, esa es la evidencia textual para incluir un libro en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos guía toda verdad. La doctrina es de los apóstoles y en la comunión, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y los apóstoles sirvieron bajo la autoridad del Señor. Amados hermanos, terminamos nuestra hora 9 de bibliología y agradecemos a Dios por sus vidas, porque ustedes se esfuerzan en estudiar, seguimos a sus órdenes y agradecemos el privilegio de compartir la palabra de Dios. Que Dios les siga bendiciendo.